Todos nosotros. Y justamente hoy queremos quiero compartirle a ustedes un estudio de la palabra del Señor a través de una familia que tal vez no es mencionada mucho en la palabra, pero que tiene un mensaje maravilloso, un mensaje especial, y yo le invito para que usted abra su corazón a que podamos estudiar la Escritura y podamos comprender lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Y la familia es la familia de los recabitas. No sé si usted lo había escuchado. La familia de los recabitas, una familia ejemplar y digna de imitar. Ese es el tema que vamos a tratar hoy, y quiero invitarle para que abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 35. Jeremías, capítulo 35, y vamos a estar leyendo esta palabra desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Amén. Hemos encontrado Jeremías 35. Dice: obediencia de los recabitas. Pero claramente podemos observar en nuestro medio cómo se ha venido multiplicando la maldad en medio de la humanidad. Amén. Vemos cómo hoy en día el tema de la contaminación en cuanto al pecado ha llegado incluso a nuestros hogares, ¿cierto? A nuestras casas. Vemos cómo muchas personas han llegado con sus familias a los pies del Señor, pero muchos de ellos se van apartando por una u otra circunstancia, a pesar de que van conociendo el Señor. Y estamos viendo de alguna manera cómo incluso en el pueblo del Señor se ha venido se ha venido contaminando la iglesia, y vemos también dentro del cristianismo cierto nivel de tibieza espiritual. No sé si a ustedes les preocupa ver hoy en día tanta secta, tanta línea cristiana o que dice ser cristianos, pero no hay verdaderas muestras o actos de un verdadero, de un auténtico cristiano. Y lo estamos viendo todos los días, cada día. La contaminación y el pecado se inmiscuye más en la iglesia. Los estilos de vida, las actitudes y los comportamientos casi que no nos diferencian de lo que es un cristiano y de lo que es una persona que no conoce al Señor. Yo personalmente me sorprendo mucho viendo personas que se dicen llamar cristianas, pero en sus acciones uno ve comportamientos completamente diferentes, y eso nos preocupa. Y hay un tema tan importante, y es poder entender que eso también está llegando a nuestros hogares, a nuestras casas, porque tal vez nuestro estilo como padres, nuestra manera o el método que estamos utilizando no está siendo eficaz para que nuestros hijos, así como nosotros fuimos, o por lo menos lo hablo desde mi propia experiencia, fuimos encaminados en el camino del Señor. Yo quiero que mis generaciones también lleguen y caminen de la mano del Señor, pero no como un conocedor del Evangelio o un simpatizante del Evangelio, sino que sean personas que tengan un compromiso, que sirvan en la iglesia. Yo sirvo en la iglesia desde tal vez menos, pero me acuerdo claramente de los 14 años que empecé a dirigir la alabanza. Y ¿cómo hacemos para llevar a nuestras generaciones a que se apasionen por el Señor, a que ellos también tengan un deseo en su corazón de servir al Señor? Y vamos a hablar acerca de esta familia que es la familia de los recabitas, que terminaron siendo una familia digna de imitar, y ya vamos a ver por qué. Una familia ejemplar, y cada uno de nosotros hace parte de una familia. Amén. Todos hacemos parte de una familia de una u otra forma. La mayoría de nosotros somos madres, ¿cierto? Todos y todas los que estamos aquí somos hijos. Tenemos el rol de padres. Tenemos aquí padres también en esta noche. Bienvenidos los padres también. Tenemos roles distintos de abuelos, abuelas, tíos. Todos hacemos parte de lo que hace una familia. Por eso todos tenemos la responsabilidad de
conformar o de hacer parte o de llevar a nuestras familias a ser familias ejemplares, familias dignas de imitar. ¿Quién no quiere tener una familia digna de imitar? Todos quisiéramos que dijeran, no, pero es que esa familia es digna de imitar, así como lo dijeron de los recabitas, y ya lo vamos a ver por qué. Pero no por lo lindos o lo bonitos o lo simpáticos o lo queridos que seamos, eso está bien, pero más allá de eso es por nuestras acciones, por nuestros comportamientos. Entonces es necesario que nos esforcemos, esto no va a llegar de la noche a la mañana. Claro, el Señor nos dio un regalo que es la salvación, pero debemos cultivarlo. Es necesario que nos esforcemos y que nuestro objetivo sea que nuestras familias, nuestros hijos, todos los que hagan parte de nuestra generación, se consagren al Señor. Yo creo que eso es lo más hermoso que nosotros podemos vivir. Yo pienso que no hay mejor premio en la vida de una madre, de un padre, de que sus hijos estén consagrados y sirviéndole al Señor. Si ese es su deseo, entonces vamos a ver qué pasó en esta familia, porque justamente eso fue lo que pasó en la familia de los recabitas. Hubo muchas cosas que ellos decidieron hacer y vamos a ver esas características, pero dentro del desarrollo de esta historia y lo que leímos, podemos ver cómo al leer este capítulo, vemos que el Señor le habla ¿a quién? ¿Al profeta qué? Jeremías, ¿cierto? Y le dice, bueno, Jeremías, vaya por favor, invite a los recabitas, llévelos al templo y sírvales ¿qué? Vino. Y Jeremías, muy obediente, invita a unos líderes de la iglesia, ¿cierto? Del pueblo, le dice, bueno, los quiero en el templo, por favor, necesito que me acompañen. Se sentaron todos muy bienvenidos en el templo, pero Jeremías ya había preparado la mesa y dice la Biblia que tenía tazas y copas llenas de vino y tenía preparado lo que el Señor le había ordenado. Entonces llegan los recabitas, yo me imagino, todos le dan la bienvenida, los reciben en una calle de honor, tal vez con una silla marcada de reservado, porque ellos eran los invitados especiales, ¿cierto? Así como aparece aquí en nuestro templo, las sillas de los invitados especiales. Y se sientan, y entonces Jeremías obedece lo que el Señor le ordena y le dice, por favor, beban vino. ¿Cierto? Esa fue la ordenanza del Señor. ¿Y qué pasó con los recabitas? ¿Qué expresaron ellos? Vamos al verso número 6. ¿Qué dice la palabra del Señor en el versículo número 6? Dice, mas ellos dijeron, no beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros, ni vuestros hijos. Amén. Esa fue la respuesta de los recabitas. Pero ¿quiénes fueron los recabitas? ¿Y qué habla la Biblia de esta familia que destaca y que más adelante vamos a ver qué recompensa tan linda la que el Señor les dio? Entonces, primero que todos los recabitas, revisando un poquito acerca de dónde vienen o de quiénes son, dice la palabra que son descendientes de Madián. Si hemos leído las escrituras o si usted tiene la oportunidad de estudiarla con más calma, Madián es un descendiente de Abraham. Cuando Abraham queda viudo porque Sara, su esposa, muere, dice la palabra del Señor en el libro de Génesis 25 que Abraham se casa con una mujer llamada Cetura y con Cetura él tiene varios hijos, entre ellos tiene a Madián. Y no sé si a ustedes les venga a su mente el nombre Jetro. ¿Lo recuerdan? ¿Quién fue Jetro? ¿El suegro de quién? De Moisés. Recordemos que una vez Moisés salió de Egipto por todo lo que pasó, él huye, ¿cierto? Se va al desierto y en ese caminar, en ese plan del Señor para Moisés, él se encuentra con quien iba a ser su futura esposa o la familia de su futura esposa que se llamaba, aquí estoy haciendo un pequeño quiz bíblico. A mí me gusta hacérselo a los niños porque es la manera de aprender, ¿cierto? Y vamos a hacer un concurso, pastora, de conocimiento bíblico porque nos toca empezar a prepararnos en la palabra. Y entonces, ¿cómo se llamó la esposa de Moisés? Corchás, no.
Cetura fue la mamá de Madián, ya ahí vamos, pero ahorita estamos hablando de Moisés, y él se encontró ¿con quién? Muy bien, punto positivo para la hermana Yamile, Séfora, muy bien. Y entonces se casa con Séfora, y el padre de Séfora era Jetro. Jetro es de la descendencia de Madián. Cuando Moisés hace todo su proceso, ¿cierto? De hablar con el Señor y de ir y hacer toda su liderazgo para liberar al pueblo de Israel, en ese proceso de salir y de ir a buscar la tierra prometida, él le pide a su cuñado, es decir, a un hermano de Séfora, que se llamó Jobat, le pidió que lo acompañara en ese proceso de ir por el desierto, porque Jobat tenía la experiencia, él conocía mucho este tema. Entonces, el hijo de Jetro, Joab, tiene una familia, y dentro de su familia nace Recab, que es el padre de los recabitas. Llegamos al punto que queríamos, ¿cierto? El padre de los recabitas, Recab. Y Recab tiene dentro de sus hijos a un hijo que es el que menciona esta parte de la historia, que es Jonadab, que es ese padre que representó a esa persona que puso, o esa norma que se creó en toda esa generación, que ya vamos a ver un poquito más específicamente, porque no solamente era no beber vino, sino algunas otras cosas que tenían ellos, y marcó a esta generación, Jonadab. Amén. Entonces, esta era la familia de los recabitas. Jonadab se convirtió en esa persona importante para los recabitas, que mandó a sus descendientes a vivir una vida de abstención con el vino, de no construir casas, de no plantar viñas, de no sembrar. Ellos vivían en tiendas, eran como nómadas, y todas estas instrucciones fueron dadas por Jonadab a sus generaciones. Pero vamos a ver qué continuó pasando aquí en la historia. Entonces el versículo 6, ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beban vino jamás, ni vosotros ni vuestros hijos, ni edifiquéis casas, ni sembréis sementera, ni plantéis viñas, ni las retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que él nos mandó, y de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Estas fue las instrucciones dadas por Jonadab para esta generación. Pero ¿cuáles son esas razones? Y es lo que quiero que entremos a estudiar. ¿Cuáles son esas razones por las cuales los recabitas son mencionados como una familia ejemplar y una familia digna de imitar? Entonces, en primer lugar, encontramos a Jonadab, un padre ejemplar. Amén, un padre ejemplar. Jonadab, la Biblia también lo nombra. En el libro de Segunda de Reyes, podemos ir allí, Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 15 y 17. Dice así la palabra del Señor: yéndose luego de allí, se encontró a Jonadab, hijo de Recab, y después de que los hubo saludado, les dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab le dijo: lo es. Pues lo que es, dame, pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego le hizo subir consigo en el carro y le dijo: ve conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Recordamos en la época
de Acab, del rey Acab y Jezabel, que estaba contaminado el pueblo de idolatría, de todo lo que tenía que ver con Baal y con dioses que no correspondían al Señor y el odio que le tenían al Señor, ¿cierto? Se levanta un rey que es Jehú, que es el que habla esta parte de la palabra, y fue el que Dios usó para terminar esa tarea de destruir todo lo que tenía que ver con la idolatría y con el pecado que todavía quedaba del reinado de Acab. Y se encuentra ¿con quién? Con Jonadab, uno de los padres de los recabitas, y él muestra su celo por Jehová. La palabra lo muestra como una persona que era celosa por las cosas de Dios y que buscaba cuidar eso, y se unió a Jehú y fueron y ¿qué? Exterminaron, dice la palabra, todo lo que quedaba del reinado de Acab. Entonces, Jonadab se muestra como una persona que tenía celo por la casa del Señor, una persona que tenía un compromiso con Dios y que ese compromiso que él tuvo impactó a sus generaciones, se convirtió en un padre inspirador, en un padre que transmitió ese compromiso de su corazón para su generación. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida o estaba preparándose, yo leía la palabra o en la medida que he venido estudiando la palabra del Señor, y yo digo, Dios mío, Dios, eres tan amoroso y tan bueno y tan grande y tan sublime, que Él en cada capítulo, yo no sé si usted a veces se cansa o no se cansa de leer lo mismo, pero en cada capítulo Él les habla, por favor, pórtense bien, hagan bien las cosas, que si ustedes se portan bien, les va bien, y si se portan mal, les va mal. En resumidas cuentas, todo lo que el Señor les decía era eso, al pueblo de Israel. ¿Y qué pasaba con el pueblo de Israel? Desobedecía, fallaba, y yo decía, Señor, qué amor, o sea, porque es que a uno el papá le habla una vez, y uno tiene que, ¿qué? Obedecer, y si no asume consecuencias. Claro, el pueblo de Israel asumió muchas veces las consecuencias, pero me sorprende ver el amor y la continuidad de ese amor, y cada vez el Señor les hablaba. Y cuando